Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica. Como de costumbre, aquí el enfoque es educativo porque la realidad es que estamos rodeados de mucha tecnología y no siempre sabemos qué hacer o cómo utilizarla. Como es una costumbre aquí, voy a iniciar con actualidad tecnológica y voy a iniciar con Uber, porque hay un tema que tiene que ver con vehículos eléctricos. Si ustedes han estado viendo noticias sobre este tema, se habrán dado cuenta de que ha habido cierto enfriamiento en lo que viene a ser la adopción e incluso el impulso por adoptar este tipo de vehículos por un tema de sostenibilidad. Se habla de casos como el de Hertz, siendo este un caso muy conocido porque esta compañía hace un tiempo compró una flotilla de vehículos eléctricos con la finalidad de utilizarlos en el negocio de rentar o alquilar vehículos. El problema es que esto fue muy mal manejado, mal ejecutado, la publicidad fue mala y también el manejo con los clientes que iban buscando este tipo de vehículos fue malo. Y al final, en un sentido podemos decir que fue un fracaso, al punto tal que Hertz terminó vendiendo esta flotilla a pérdida. Pero bien, de aquí se pueden aprender varias lecciones y en el caso de Uber, como parte de su iniciativa de impulsar a una mayor adopción de vehículos eléctricos, ya sea para fines de ofrecer el servicio de transporte personal o entregas, ellos están implementando una serie de acciones que probablemente van a dar resultados positivos. Hubo un evento que se realizó en Londres llamado Get Go Zero, que está enfocado precisamente en el tema de la sostenibilidad. Y aquí se habló de que se está implementando un asistente en la aplicación para conductores de Uber, que va a ser una especie de guía y de acompañante cuando una persona de estas, un conductor, decide utilizar un vehículo eléctrico en sus tareas. La idea con este asistente, que está impulsado por GPT-4o de OpenAI, es que si el conductor tiene preguntas acerca de cómo funciona el vehículo eléctrico, pues este asistente se las va a dar oportunamente las respuestas. También, si hay la necesidad de saber cuándo sería el momento oportuno de recargar el vehículo o en cuál lugar puede encontrar las facilidades requeridas para esto, ahí también el asistente va a intervenir. Con el tiempo, como se trata de inteligencia artificial y de machine learning, este asistente se va a ir adaptando a las necesidades de cada conductor, tomando en cuenta su ubicación, la hora y cualquier otra necesidad para ofrecerle incluso un acompañamiento que sea más optimizado y más adaptado a lo que necesita. Hay también un programa de mentores que se presentó en esta actividad realizada en Londres, siendo aquí el objetivo que conductores que ya utilizan vehículos eléctricos aprovechen su experiencia para así guiar a los nuevos adoptantes y que ellos se sientan acompañados en este camino hacia una mayor sostenibilidad en lo que es el transporte dentro de Uber. Vamos a pasar ahora a YouTube. Sobre todo para aquellas personas que son creadores de contenidos, hay algunos cambios interesantes que se han estado implementando a nivel de shorts, que son los videos de formato corto y vertical que introdujo YouTube en el año 2020 como una forma de competir directamente con los Reels de Instagram y por supuesto con el formato vertical de TikTok, que viene a ser el primero o el líder aquí en este formato de videos que son ya no cortos, porque en TikTok pueden ser de hasta 60 minutos, pero sí el formato vertical. Recordemos que este tema de los videos verticales empezó por ahí. Primero fue Snapchat o quizás fue TikTok. Realmente ahí hay una disputa en ese sentido porque Snapchat era más conocido, pero TikTok tomó la delantera hace mucho y es el líder indiscutible en este tipo de contenidos. Pues bien, esos videos inicialmente eran de 15 segundos, luego fue aumentando. Ahora en TikTok podemos subir videos de hasta 10 minutos si los hacemos directamente en la plataforma, aprovechando las facilidades que están ahí. O en el caso de videos que ya tenemos hechos, estos pueden ser de hasta 60 minutos. En el caso de los shorts de YouTube, estos videos son de apenas 1 minuto, o por lo menos eran de 1 minuto hasta hace poco, porque la compañía
en atención a reclamos de las mismas personas que suben los contenidos allí, ha decidido aumentar el límite de tiempo y ahora el máximo son 3 minutos. Pero los cambios no se quedan ahí. También YouTube va a implementar próximamente plantillas. Y esto es algo interesante e importante a la vez, porque gran parte del atractivo de estos videos de formato así vertical es que son videos creativos que tienen una serie de transiciones y de movimientos que son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en formatos más tradicionales. El hecho de que YouTube esté implementando plantillas próximamente va a aumentar el nivel de creatividad de lo que vemos allí. Pero también YouTube está viendo la posibilidad de que esos videos cortos puedan ser remezclados, algo que ya se ha visto en Instagram y por supuesto que se ha estado viendo en TikTok desde hace mucho tiempo. Definitivamente son cambios buenos y sobre todo son cambios bienvenidos por la comunidad de creadores de contenidos que utiliza YouTube. Vamos a pasar a TikTok. Y si bien mencioné TikTok, recordemos que el tema anterior tenía que ver con YouTube, solamente que YouTube, como casi todas las otras plataformas, ha tomado inspiración de aquí. Pero bien, ¿qué está sucediendo en la actualidad con TikTok? Ya sabemos que hay una amenaza de bloqueo en Estados Unidos, pero esta no es la noticia del momento, sino que hubo una demanda que fue impuesta por una docena de estados en Estados Unidos por el tema del daño que está haciendo esta plataforma a la salud mental de jóvenes. Ellos dicen niños y adolescentes, pero bien, podemos decir jóvenes en términos generales, e incluso el público en términos generales, porque es una realidad que TikTok es utilizada por personas de cada grupo demográfico y que los efectos nocivos, si bien pueden ser más marcados en esas generaciones que son más jóvenes y por lo tanto más influenciables, pues hay evidencia de que también las personas de mayor edad se ven afectadas. Ahora, ¿cuál es el daño que está haciendo TikTok a este nivel? Este es un tema viejo. Cuando se habla de redes sociales, siempre se ha hablado de cómo esto afecta a nivel de bienestar. Y no solamente bienestar mental, bienestar a varios niveles. Porque sucede que en redes sociales hay mucho contenido falso. Hay muchas personas que suben contenidos que pudieran generar envidia o que pudieran generar ansiedad dependiendo de cómo se miren. Hay muchos temas que tienen que ver con la imagen corporal, por ejemplo. Hay temas también de riquezas que son falsas en el sentido de que es un mundo de fantasías que se está creando. Y se crea precisamente para llamar la atención, para que la gente se interese en esos contenidos, para generar interacción, para generar likes y sobre todo para generar views. Porque recordemos que mucho de este contenido se sube con la finalidad de monetizarlo. Pero de manera específica, la demanda acusa a TikTok de haber desarrollado su plataforma, o más bien de haberla diseñado de una forma tal que genera adicción. Podemos decir que la adicción es real porque cuando entramos a TikTok, desde que vemos el primer video que nos sale, muchas veces nos da seguidilla, como decimos en buen dominicano, y queremos seguir viendo más. Pero hay un problema con esta demanda y es que esta forma de nosotros relacionarnos con las redes sociales no es exclusiva de TikTok. Esto ocurre también en Instagram y ocurre también en Facebook, porque también en Facebook se da ese fenómeno de esos videos que son verticales, que son de formato corto, y la idea es precisamente esa, que la gente se entusiasme consumiendo este tipo de contenidos. Y podemos decir, por ejemplo, este contenido nada más toma un minuto verlo, pero si seguimos sumando y seguimos haciendo scrolling y navegando, esos minutos se van sumando y fácilmente hay personas que se pasan más de una hora viendo este tipo de contenidos. Entonces sí, ciertamente hay un comportamiento adictivo y compulsivo a la hora de utilizar estas plataformas, pero no es únicamente un caso de TikTok. Ya mencioné que ocurre en otras plataformas. Podría decirse entonces que la demanda es un poco antojadiza por ese lado, pero quizás lo más llamativo es que también se acusa a TikTok de aprovechar el hecho de que se genera una descarga de dopamina a la hora de ver estos contenidos
para hacer ese diseño así que sea tan atractivo y tan adictivo al final. Lo de la dopamina es cuestionable porque recordemos que la dopamina es un neurotransmisor que se asocia con una sensación de felicidad. Cuando se habla de malestar a nivel de lo que es la forma de pensar, el famoso tema de la salud mental, recordemos que a las redes sociales, sin importar que se llame TikTok, que se llame YouTube o Instagram, se les acusan siempre de generar lo que ya mencioné al principio de esta conversación. Se habla de ansiedad, se habla de problemas de aspecto, de problemas de autoestima, y definitivamente estas tres cosas no se relacionan con la dopamina y la sensación de felicidad que se supone que nos produce esto. Entonces, hasta cierto punto sí, es una demanda válida, pero también si lo vemos por el lado que ya he comentado aquí, es una demanda antojadiza porque todas las redes sociales que utilizamos incurren en lo mismo. Tienen un diseño que nos induce a mirar de manera indefinida esos contenidos y que genera muchas sensaciones encontradas, no necesariamente de felicidad. Pero bien, vamos a ver qué ocurre con esto. Y en lo que tiene que ver con la amenaza de TikTok de ser bloqueada en Estados Unidos, como ya he mencionado en programas anteriores, es muy posible que esto no se resuelva hasta que se hagan las elecciones presidenciales en noviembre en ese país. Continuamos aquí con actualidad tecnológica. En esta segunda parte voy a comentar una serie de situaciones que se han estado dando en los últimos días de manera muy breve. Vamos a empezar por el hecho de que MoneyGram, que es una plataforma muy utilizada para enviar dinero, fue hackeada, específicamente el 20 de septiembre. No hay detalles acerca de cómo fue el ataque, ni tampoco quién es la persona o el grupo de personas que está detrás de este ataque. Lo que sí se sabe es que durante una semana, tanto el website como la aplicación de MoneyGram estuvieron fuera del aire. Es decir, que tuvieron un apagón que duró una semana, pero la mala noticia no es esta. La mala noticia es que, como parte de ese ciberataque, información sensible de clientes se ha visto vulnerada. Porque los hackers se robaron información que va desde los nombres de los clientes hasta sus direcciones de correo, sus números de identificación personal y en algunos casos números de la seguridad social y también detalles de transacciones realizadas, las fechas en que se realizaron y los montos. Definitivamente es una mala noticia, pero hay que recordar que en este mundo en el que vivimos, donde estamos rodeados de tantos recursos digitales y online, lamentablemente estamos expuestos a este tipo de situaciones, sobre todo cuando no tomamos las precauciones del lugar, y aquí no hablo tanto de individuos, sino de compañías. Pasando ahora a un tema radicalmente diferente, Reino Unido le dijo adiós al carbón. Y esto es una información importante cuando tomamos en cuenta que Reino Unido fue el primer país en contar con una planta de carbón para generar electricidad. También es un hecho que el carbón fue uno de los símbolos de la revolución industrial y muestra de esto es que Reino Unido tuvo una historia de 142 años de uso y dependencia de este elemento que fue parte muy importante de su economía por décadas, porque incluso el carbón fue uno de los elementos o de los bienes más bien que más exportó en un tiempo. Por mucho tiempo, y como ocurre o más bien ocurría en otros países, Reino Unido dependió por largo tiempo del carbón, no solamente para su economía, sino también para generar electricidad. El hecho de que se haya cerrado la última planta finalizando el mes de septiembre nos dice mucho. Es una movida que tiene que ver, como ya podemos imaginar, con la presión que hay de que hay que cuidar el medio ambiente. Estamos en una etapa donde no se sabe lo que va a ocurrir a nivel medioambiental porque
con cada día que pasa se hace evidente que el cambio climático y el calentamiento global no solamente son reales, sino que están empeorando. Vemos que los fenómenos atmosféricos son cada vez más erráticos, son también cada vez más intensos. Y en el caso particular de República Dominicana, podemos todos dar fe y testimonio de que ha estado haciendo un calor inusitado. Todo esto tiene que ver con el abuso al que ha sido sometido el planeta y es definitivamente una de las motivaciones detrás de esta decisión del Reino Unido de decir adiós de manera definitiva al carbón. Hay algunas personas que piensan que de salir del carbón significa entonces que el Reino Unido va a abrazar lo que es la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear es una mínima parte de lo que es el mix de elementos que se utilizan en ese país para generar electricidad. Y un elemento que ellos utilizan mucho es la energía eólica, porque es un país que tiene esas condiciones que permiten sacar provecho al viento a ese nivel. Pasemos ahora a hablar de Google. Y hay dos noticias que tenemos que tomar en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con Epic Games, un desarrollador de videojuegos que es más conocido por Fortnite que otra cosa. Y Fortnite desde hace un tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza, primero para Apple y luego para Google. Recordemos que esto de Fortnite, específicamente Epic Games, ha tenido una disputa con estas dos compañías en lo que son sus tiendas de aplicaciones. Y la disputa viene por la comisión que se cobra en ambos sitios para cualquier cosa que se venda por ahí. Recordemos que Epic Games incluso montó tienda aparte para no pagar esa comisión y fue sacada incluso de la plataforma de Apple, aunque después tuvo que ser repuesto porque hubo un juez que tomó la decisión de que Apple aquí no tenía la razón, sino que le dio la razón a Epic Games. Y en cierto modo podemos decir que Apple salió perdiendo. Pero también Google ha salido perdiendo. Y no es solamente que le han dado la razón a Epic Games, sino que también Google ha tenido que echar para atrás una serie de medidas que iban en contra de Epic Games y de Fortnite de manera específica. Incluso va a tener que restaurar acceso a la plataforma completa a los desarrolladores de Epic Games. ¿Y qué les puedo decir? Ninguna de estas compañías ha quedado conforme, pero mientras tanto se le ha dado la razón a Epic Games, y para quienes odian tanto a Apple como a Google y sobre todo la comisión que se cobra allí, esto es simplemente motivo de celebración. Lo otro que está pasando con Google tiene que ver con la investigación de monopolio que se ha estado realizando desde hace unos meses. Se había hablado inicialmente de que posiblemente por esta investigación se iba a ordenar a Google dividir su negocio en varias partes. Y todo indica que esta decisión se va a tomar y que van a tener que hacerlo. ¿Cómo será dividido? Es cuestión de tiempo, así que aquí nos tenemos que mantener al tanto de lo que está ocurriendo. Y ya para finalizar con este segmento de actualidad tecnológica, quiero comentarles algo que nos va a poner a todos a reflexionar. En estos días se estuvo entregando el Premio Nobel, y el Premio Nobel de Física fue otorgado a dos personas. Una de ellas se llama Geoffrey Hinton, es un científico de computadoras británico-canadiense, y también a John Hopford, quien es un profesor emérito de la Universidad de Princeton. ¿Por qué motivo se les entregó a estas dos personas ese Premio Nobel? Tiene todo que ver con inteligencia artificial. A Geoffrey Hinton se lo dieron por sus aportes a lo que es el desarrollo de Machine Learning. Y ya todos sabemos aquí que Machine Learning es una pieza clave en inteligencia artificial. A la otra persona se lo dieron por su aporte en el desarrollo de redes neuronales, que obviamente es también parte muy importante, no solo de la inteligencia artificial, sino de Machine Learning específicamente. Entonces podemos decir que este premio tiene todo que ver con inteligencia artificial y de manera muy particular con Machine Learning. ¿Cuál es el problema y cuál es el punto que nos va a poner a reflexionar? Resulta que Geoffrey Hinton, de manera particular, dijo que no está tan contento con eso que aportó, que de hecho se arrepiente un poco de haber hecho el invento que hizo, porque a su entender la inteligencia artificial puede ser un peligro.
Este es un tema viejo. Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, viene el tema o el debate de que esta tecnología es buena, es positiva, pero dependiendo de cómo se utilice. Y siempre hay ese temor de que en algún momento el desarrollo puede ser tan avanzado que simplemente termine desplazando a la humanidad y dominando y tomando el control de todo. Gente como el CEO de OpenAI, Sam Altman, siempre ha negado esta posibilidad, aun cuando él mismo en algún momento dijo que tiene un búnker para cualquier eventualidad. Y la eventualidad puede ser incluso lo que acabo de comentar, que la inteligencia artificial se salga de control. Lo que pasa es que para fines comerciales esa es una narrativa que definitivamente no aporta mucho. Entonces, gente como Sam Altman no lo va a decir así tan a la clara, pero Elon Musk es una persona que siempre ha dado la voz de alarma. Y ahora tenemos el ejemplo más claro. Geoffrey Hinton, a quien se le considera el padrino de la inteligencia artificial, tiene ese temor. Y en más de una ocasión ha dado la voz de alarma y ha hecho esa advertencia. Que le hagan caso es una cosa, pero ahí está. Es un dato que todos debemos de tomar en cuenta. Deberíamos de pensar un poco la manera en que nos relacionamos con toda esta tecnología y sobre todo reflexionar. Tratar de usar esta tecnología para lo que sea bueno, para algo que le podamos sacar provecho sin hacer daño a terceros. Y siempre recordando que es tecnología, que es inteligencia artificial, que no es algo que debamos de permitir que se desarrolle tanto que en algún momento sintamos miedo. Esa es la reflexión. Seguimos aquí en Vía Tecnológica y ahora pasamos al Rincón del Experto, donde vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le va a interesar porque tiene que ver con fraudes y tarjetas de crédito. Para esto me acompaña David González, quien es investigador de seguridad en ESET Latinoamérica. Bienvenido, David. Muy buenas noches, Rocío. Un gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias a ti por venir. Como ya comenté ahora mismo, es un tema importante porque muchos usamos tarjetas, ya sean de crédito o de débito, y lo cierto es que estamos rodeados de hackers y de mucha inseguridad a nivel cibernético. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay algunos datos que nos puedas brindar acerca de la situación a nivel regional, por ejemplo? A nivel regional, nosotros como empresa de ciberseguridad manejamos muchísimo estadísticas. Eso es más relacionado, por ejemplo, a ataques cibernéticos, y el ataque más visto y el que más persiste a pesar del tiempo es el famoso phishing. Aquel ataque donde te envían un correo electrónico, o sea, tratan de suplantar la identidad de alguna entidad financiera, alguna empresa reconocida a nivel mundial, y es como se gana la confianza de la víctima, preguntando la información que en teoría tendrán que tener este tipo de empresas. Así es, y para que el público tenga una idea más acabada, quiero agregar que usualmente esto ocurre en correo electrónico. Esa es la forma más normal. Te mandan un correo que es muy convincente porque usan el logo de la institución bancaria y utiliza un lenguaje que es similar al que usaría la entidad si te fuera a mandar un correo. E incluso abajo le ponen un aviso de confidencialidad, o sea, para hacerlo incluso más auténtico. El tema está en que al hacer clic en ese link que te mandan, ahí estás preso. Porque si era un malware lo que había ahí, o peor, si es un programa para robarte los datos, pues ahí mismo fracasaste, lamentablemente. Así es, de hecho lo que hacen los ciberdelincuentes, disfrazan de alguna manera este tipo de virus informático, nosotros lo llamamos ahora malware conocido, pero este virus informático, ¿qué es lo que hace? Trata de identificar dentro del equipo de la víctima claves, cuestiones financieras, incluso hasta la propia basura, que para un usuario ya no es algo servible, para un ciberdelincuente lo es.
Sin duda alguna es así, porque se agarran de cualquier cosa para ir haciendo como armando un rompecabezas. Es correcto. Toman piezas de un sitio, piezas de otro, y bueno, por ahí tienen una idea acabada de muchas cosas, que nosotros ni idea tenemos. Es correcto. También otra de las tácticas que utilizan son precisamente empezar a monitorear todo lo que escribimos en nuestros navegadores, con quién nos comunicamos, incluso hasta pueden activar el micrófono sin que nosotros nos demos cuenta. La cámara también es otra forma de poder espiar a la víctima, ver sus hábitos, y si no se cuentan con algún tipo de solución, un famoso antivirus, es más propenso a que se puedan infectar. Sí, porque hay un detalle, David, y es que hablamos de todo esto y a veces se nos olvida que los hackers son muy ingeniosos. Es correcto. Y por ejemplo, hay algo que se llama keyloggers, que eso es para lo mismo que comentabas. Yo uso un teclado, ya sea un teclado físico o en el teléfono, y eso, el ruido que hace, la secuencia que yo llevo, hay keyloggers que son para precisamente agarrar esa información y como quien dice lo interpretan. Y por ahí, por ejemplo, pueden robarse mi contraseña. Así es. Algo también de lo que vemos, los famosos keyloggers, son este tipo de virus informático que toma una a una de las pulsaciones que tenemos dentro de nuestro teclado. Adicional a eso también existen muchísimos otros softwares, por ejemplo lo que le llamamos nosotros los infostealers, o llamados en español los robadores de información. Son los que se encargan de ver muchísimas veces las contraseñas que almacenamos dentro de nuestros navegadores. Lamentablemente los navegadores al día de hoy mucha de la información la manejan de manera en texto claro, es decir, que puede ser fácilmente visible por cualquiera, y entonces ocupan estas técnicas, este tipo de virus, los ciberdelincuentes, para llevarse y ser mucho más sofisticados en sus ataques. O sea que podemos decir que hasta cierto punto se ha simplificado para ellos la tarea de robar esta información, porque antes era, vamos a decir, a código binario, más o menos. Es correcto. Se tienen las malas prácticas, decimos muchas veces, por cuestión de facilidad, practicidad, dejar dentro de nuestros navegadores nuestras contraseñas. Y algo que también vemos y que les deja una tarea más fácil de llevársela es que no utilizamos las mismas contraseñas para las mismas aplicaciones, para todo. Mira, ese es un punto importante porque todavía hay gente que utiliza 123 como contraseña, o incluso pone contraseña como contraseña. Así es. Es un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer, pero todavía mucha gente no entiende cuál es la importancia de llevarse del consejo de utilizar contraseñas que sean siempre complejas. Más complejas, así es. Eso es uno de los tantos factores que también deben de tener en cuenta al momento de darse de alta en alguna red social, en alguna entidad gubernamental, porque se les dificulta a los ciberdelincuentes adivinarlas. Existen los famosos ataques de fuerza bruta, es decir, que a prueba y error logran adivinar la contraseña. Y se ha visto en el mundo real que tienen contraseñas muy débiles, por ejemplo la de 123, la de contraseña, su propio cumpleaños, nombre de algún familiar querido, de su mascota. Entonces son fáciles de adivinar y esto les cuesta, en cuestión de segundos ya son vulneradas estas cuentas. También lo que se puede añadir como capa adicional de seguridad es el famoso doble factor de autenticación. Oh, claro que sí, que mucha gente también lo ignora, a veces por comodidad, o sea, por comodidad en el sentido de que se le dificulta un poco. Por ejemplo, yo me salgo de una cuenta o se me olvida la contraseña y después es un problema porque entonces viene ese factor de doble autenticación y, como quien dice, complica el proceso. Y por eso mucha gente prefiere obviarlo, pero eso es un error. Así es. Bastante grande. Algo que yo quería comentar sobre contraseñas también es que tenemos muchos la mala costumbre de utilizar la misma contraseña para varios servicios. Así es. Y eso es una práctica no recomendada. Correcto. Igualmente, existe la mala práctica de que, por ejemplo, en un servicio me dice conectarme con una contraseña que yo puedo crear en el momento o loguearme a través de Facebook o de Google. Y eso también es un problema. Yo quisiera que expliques al público por qué eso no es tan buena idea. Muchas veces cuando se maneja como una cuenta primaria, podríamos llamarlo así, la cuenta principal, y la empiezan a vincular de alguna manera con redes sociales.
Cuando logran dar los ciberdelincuentes con esa contraseña, por consiguiente tienen acceso a las demás redes hijas, le podríamos decir. O sea y que es complicado porque si no se tiene este doble factor de autenticación, son propensos literalmente a que sean hackeadas sus cuentas. en pocas palabras, funciona como una especie de llave maestra. Así es una llave Si doy maestra. con esta contraseña, es posible que yo abra muchas otras cosas. Con las demás, por los malos hábitos, nosotros le decimos una mala higiene digital. Sí, definitivamente es el término que yo diría que es correcto aquí, porque es mala higiene, sí. Mira, algo que quería retomar con el tema del phishing. ¿Cómo puede el público identificar que quizás ese mensaje de banco que estás recibiendo no es legítimo? Porque vamos a ver, si yo recibo un mensaje de un banco del cual yo no soy cliente, ahí se me hace muy fácil. Pero si yo de casualidad soy cliente, entonces ahí quizás puedo tener la duda, pero siempre hay algo que lo delata, si nos fijamos bien. Es correcto. Para nosotros como empresa de ciberseguridad les recomendamos a los usuarios que siempre verifiquen cuál es el emisor, porque muchas veces cambian las letras, el orden de las palabras, y eso hay que prestarle atención al detalle. Cuando no le prestan atención al detalle es cuando caen. Lo siguiente es ver el sentido de cómo está redactado el correo electrónico. Muchas veces tiene faltas de ortografía o también manejan el sentido de urgencia y te piden algo a cambio y que lo tienes que hacer de manera inmediata, si no vas a tener una consecuencia, y la consecuencia muchas veces si lo trasladamos a un banco es literalmente no disponer del dinero, del efectivo, y la persona cae en esto, juegan con los sentimientos de las personas y pues la persona cae como tal y otorga la información. Y aquí caemos en lo que se llama ingeniería social, que es la clave de todos estos ataques de los cuales muchos somos víctimas. Digo muchos somos víctimas porque realmente nadie está exento. Podemos estar preparados, pero eso no impide que en algún momento seamos víctimas. Aún si estamos preparados y tenemos el conocimiento. Porque hay que decir una realidad, y tú ahí me puedes ayudar. Los hackers son cada vez más ingeniosos, hay cada vez más facilidades que ellos aprovechan, y lamentablemente hay como una carrera despareja entre lo que hacen los hackers y lo que hacen compañías de ciberseguridad, que no siempre están a la par, o no siempre está una adelante en el sentido de proteger. Sí, es de hecho algo que vemos y una tendencia. Cada vez que surge una nueva tecnología es una oportunidad para beneficio, pero también para perjudicar a los propios usuarios. Hoy vemos en día, por ejemplo, la inteligencia artificial que se está utilizando para hacer mucho más fino este tipo de ataques de phishing. Es decir, pueden empezar a suplantar la identidad de alguna persona a través de su imagen, a través de una voz, generar un video. Entonces las personas, si no tienen el debido cuidado, prestan atención al detalle, es donde caen. Y eso me lleva a las llamadas telefónicas, porque los bancos no solamente envían correos, o sea, ya sea de manera legítima o no, sino que también los bancos llaman, y los hackers, pues, por supuesto, emulan la forma en que un banco se maneja con tal de lograr su objetivo. ¿Cómo pudiera el público defenderse en el caso de una llamada? Porque es muy fácil recibir una llamada y te dicen, por ejemplo, le estamos llamando de tal banco. Si usted tiene el conocimiento de que usted es parte de ese banco, probablemente se va a interesar en lo que sea que le vaya a decir ese representante del banco. Pero no necesariamente es una persona legítima de ese banco. Y ahí viene una vez más el peligro. ¿Cómo podemos defendernos aquí o protegernos? Lo primero y lo que recomendamos siempre es nunca dar información. En este caso, la mayoría de los bancos o los bancos no tendrían por qué pedir información, porque en teoría ellos tienen la información de sus tarjetavientes. Entonces, lo siguiente es llamar directamente al banco, a la atención a clientes, y comprobar si ellos están lanzando algún tipo de campaña para verificar información, y en este caso lo mejor sería acudir a una sucursal, no dar información a través de ningún medio, correo electrónico o una llamada telefónica. Y algo que yo siempre le comento a la gente, al público, tratar de no caer en esta prisa
falsa Así es. que nos quieren inducir con este tipo de mensajes que recibimos, porque la ingeniería social es justamente eso. Te crean una sensación de peligro o de urgencia que te va a hacer actuar, y a veces vas a actuar de manera impulsiva y ahí viene el problema. Así es donde muchas veces ganan los ciberdelincuentes porque saben jugar con esas situaciones, mediar con sentimientos negativos y por lo tanto no estamos preparados nosotros como personas ante situaciones de crisis, y eso también es un claro ejemplo de cómo se lleva a cabo unas estafas. Sin duda alguna es así. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso continuamos hablando sobre estos temas. Seguimos aquí con David González en el Rincón del Experto. Retomando el tema de los ataques directamente a tarjetas de crédito o de débito, comentabas ahorita que en la región se ve mucho el caso, pero a nivel local, ¿tienes alguna estadística que nos puedas ofrecer? Sí, es correcto, Rocío. Tenemos, pero bueno, lo pueden incluso hasta identificar dentro de Internet, dentro del servicio. Y aproximadamente se tiene una estadística por parte del gobierno de aquí de República Dominicana que dice que son 139 millones de ataques, intentos de ataques, lo cual quiere decir que puedan ser exitosos o no. Ok, eso es interesante porque no necesariamente los ataques van a tener éxito en lo que están buscando entonces. Así es. ¿Cómo tú dirías que es la proporción? O sea, ya no estoy hablando a nivel local, sino en términos generales, ¿tú dirías que hay más éxitos que fracasos o viceversa en este tipo de ataques? En este tipo de ataques podríamos verlo estadísticamente, que es mucho menos la tasa de éxito, es decir, podríamos decir de 1 a 10, el éxito es solamente de 10, solamente uno es exitoso. Lamentablemente, ese uno puede representar una gran porción de la población. Sin duda alguna, y lo lamentable es que cuando te atacan a ese nivel de que se roban tus datos, las consecuencias muchas veces son insospechadas. Así es. Vamos a comentarle al público cuáles posibles consecuencias pueden derivar de aquí, porque son variadas. O sea, no es simplemente me robaron los datos y ya. ¿Qué puede hacer un hacker con esto? Una vez los hackers el día de hoy lo que buscan es obtener información de cualquier medio, de cualquier empresa pública o de cualquier entidad, de cualquier empresa o sector público. Ahora nosotros le llamamos que es el nuevo oro del siglo XXI. La información ahora cada vez tiene más valor que antes. Y esto lo buscan comercializar de alguna manera en los famosos mercados negros, en la dark web. Algunos que conozcan la dark web es donde se venden sitios, donde hay sitios ilegales, se pueden vender incluso cuestiones de armas, drogas, y aquí viene la parte de la información. En una ocasión yo incluso vi que ahí hay posibilidad de contratar sicarios. Así es. Eso fue cuando salió el tema de Silk Road, que fue algo bastante grande en Estados Unidos cuando se descubrió esto. Porque no se tenía idea de hasta qué punto esa dark web era tan profunda, por así decirlo. Así es. Entonces, da un poquito de miedo pensar que eso se puede hacer por ahí. Sí, una estadística que se tiene referente a la dark web es que todo lo que vemos en Internet, lo que le llamamos la superficie del Internet, es aproximadamente entre un 10 y un 15%. El otro 85% es lo que se encuentra dentro de la Deep Web. Y más abajo de la Deep Web está la Dark Web, que es lo más oscuro de Internet. Sí, tiene el nombre bien puesto, sin duda alguna. Pero bien, vamos ahora a retomar otro tema que tiene que ver con phishing. Comentábamos ahorita que una forma de identificar un posible caso de este tipo de ataque es observando cómo está redactado ese correo. Pero también la dirección en ocasiones te puede dar una idea, porque le quita una letra o le agrega una letra. Si no nos fijamos bien, pues podemos caer en ese gancho, por así decirlo, de que, bueno, caí víctima de un ataque. Pero también está el tema de HTTPS. También, correcto.
Que mucha gente a veces no entiende qué significa la S cuando se le agrega al habitual HTTP, que es como inician casi todas las direcciones. Correcto. ¿Qué es lo que significa la S? La S es la de seguridad. Sabemos que el HTTPS es un protocolo para poder que la máquina pueda navegar dentro de Internet, pero la S le agrega la seguridad. Es decir, que la información que se transmita desde la computadora, desde quien consulta algo, se transmita vía cifrada o encriptada, que nadie más la pueda ver. Pero a esto se requiere inversión. Los ciberdelincuentes no invierten, buscan la practicidad y al momento de la practicidad buscan ahorrar costos. Vamos a aprovechar que estamos llegando a la temporada de compras navideñas y por ahí viene el famoso Black Friday o Viernes Negro, que se ha convertido en una costumbre casi mundial. Esto empezó en Estados Unidos, pero desde hace años lo vemos replicado en países como el nuestro, aquí en República Dominicana, también en México, en Brasil, o sea, esto es un fenómeno global. Y así como es un fenómeno global y mucha gente quiere aprovechar ofertas, pues también ahí hay caldo de cultivo para ataques. Así es. ¿Cómo puede protegerse el público aquí? ¿Cuál sería tu recomendación para no ser víctimas de este tipo de ataques? Lo que nosotros hemos visto, y va por temporadas, los ciberdelincuentes montan campañas cuando ven que se acercan fechas importantes. Ya lo mencionaba Rocío, la parte del Black Friday, es algo que es temporada alta, donde la gente compra. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de duplicar algún tipo de página, un marketplace, los más conocidos, ustedes lo sabrán como público, y los hacen una calca, pero también dentro de esa calca, y ahora muchas veces se descuidan. ¿Por qué? Porque cuando hacen la calca es como hacer una copia idéntica de la página, sin embargo no tiene un historial, no tiene una historia detrás. La fecha es reciente. Si uno se pone a analizar cuándo fue creada la página, que existen páginas gratuitas en internet que pueden decir cuál es la fecha de nacimiento de dicha página, pues podemos decir que estas páginas no tienen más de 3 meses, más de 2 meses de nacimiento. Si lo queremos ver de una manera así muy sencilla, coloquial. Sin embargo, los grandes fabricantes, los grandes marketplaces ya tienen muchísimos años en la industria. Otra también fuente importante es ver las reseñas. Si no existe una reseña dentro de la plataforma, ¿qué tan fiable puede ser comprar ahí? Y también que aparecen muchas páginas para comprar que tienen un aspecto dudoso. Es correcto. O también algo que llama mucho la atención es que si pinta hacer un descuento muy grande, puede ser un intento de estafa. Efectivamente, ahí quería caer, porque cuando salió iPhone 16, hubo una serie de estafas por esa vía. Salieron unos anuncios fabulosos de hasta 40% de descuento. Y yo creo que el público tiene que educarse de que jamás en la vida vamos a ver un iPhone con un descuento así. Quizás ni siquiera un 5%, porque iPhone es famoso por esto. Entonces, yo creo que hay que recalcar la idea de que si algo luce demasiado bueno, probablemente sea un engaño. Es correcto. Podemos decir que más del 99% es un engaño. Y a eso hay que tratar de educarse ahí, inculcar la idea de que si es muy atractivo, mejor lo echamos a un lado. Sí, o irse a una página oficial directamente sobre el fabricante o distribuidores oficiales. Y también algo que yo quiero comentar, porque sucede con mucha frecuencia, no tengo datos, pero esto yo lo observo de manera empírica. Tú vas a Instagram, por ejemplo, y en Instagram te salen anuncios, muy atractivos, por cierto, de productos. Pueden ser cosméticos, puede ser ropa, puede ser cualquier cosa. Y el problema es que cuando tú, por ejemplo, te interesas y le das al botón que dice compra ya, te lleva a una página que tiene un nombre que nunca se ha visto, o sea, que es desconocido. Es una página incluso de aspecto dudoso, o sea, mal hecha en un sentido, no bien diseñada. Y muchas veces ni siquiera tiene cuando voy a una dirección, vamos a decir, en un navegador físico normal, no está HTTPS. La gente tiende a caer mucho en estos engaños. ¿Cómo pueden educarse al respecto? ¿Qué pueden buscar para saber que esto no es una buena idea? Darle clic aquí. Algo que vemos dentro de los anuncios de las redes sociales es que muchas veces los ciberdelincuentes pagan una pequeña cantidad para anunciarse.
Es mucho más fácil montar o comprar un anuncio dentro de una red social, y lamentablemente estas plataformas lo que buscan es monetizar, más no controlar qué es lo que están publicando, a menos que ya infrija algunas de sus normas y que sea completamente visible para quienes estén monitoreándolo. ¿Qué es lo que pasa? Como ven un anuncio que puede ser a lo mejor la venta masiva de iPhones, pero no se dan cuenta que están dando descuentos tan grandes. Entonces es un anuncio más que nada patrocinado, y cuando es patrocinado no se pueden dar de bajas por el tipo de cuestiones de políticas que manejan estas grandes empresas, estas plataformas. Algo que yo he notado también es que aparecen unos anuncios, por ejemplo, de un test de coeficiente intelectual. Este es un clásico porque conozco a varias personas que le dieron clic, y aunque no le dieron clic a nada que implicara, por ejemplo, que iban a hacer una suscripción, le hizo una suscripción y después le llegó una factura de más de $100. Y a la hora de reclamar fue un dolor de cabeza. Yo sé que no hay una regulación como tal, por lo que comentas de que todo esto ocurre en este entorno de redes sociales, que es un entorno poco regulado. Así es. Que ahora es que se está tratando de poner algún orden por parte de autoridades como en Estados Unidos y en Europa. Pero es desconcertante saber que un engaño puede ser tan fácil. Yo ni siquiera hice una suscripción, me la hicieron. Y después para reclamar es un lío. ¿Cómo puede el público protegerse, o a dónde puede acudir para poner quizás una queja formal? En este caso deben de reportarlo directamente sobre la policía. Cada uno de los países, algunos de los países cuentan con policía cibernética, alguien que monitorea este tipo de anuncios, de propaganda, y pues lo que pueden hacer es denunciarlos. Ellos se darán cuenta, harán un análisis si es viable o no eliminarlo. Aquí ya entra el tema legal, que tanto pueden ayudar las autoridades locales, y en este caso aquí en República Dominicana ver cómo proceden, si existe alguna ley de protección de datos, y de esa manera los usuarios puedan ser blindados de alguna manera. Sí, definitivamente es necesario, y la buena noticia es que no estamos solos. Aun cuando pasemos por el mal rato de que caímos en un engaño, pues por lo menos no estamos solos. ¿Alguna consideración final antes de finalizar el segmento? Pues siempre tengan mucho cuidado de lo que publican en redes sociales, o de los tantos de los ataques que se dan a través de ingeniería social, es qué tan expuestos estamos, qué tanta información dejamos en internet, porque sabemos bien que todo lo que se va a internet se queda en internet, y no sabemos quién puede hacer un respaldo, una copia de lo que hemos subido, y empezar de ahí a generar como un monitoreo, empezar a, se puede decir, acechar de alguna manera a la persona, y empezar a ver cuáles son sus hábitos, y de esa manera generar una campaña de ingeniería social mucho más efectiva. Por eso es que son tan ingeniosos estos ciberdelincuentes. Sí, esa es la famosa huella digital, para que sepan. Es correcto. Pero bien, hemos llegado al final de este Rincón del Experto. Mucha información de valor aquí, para reflexionar, para pensar. Así que te agradezco muchísimo, David, el haber participado aquí, y seguimos aquí en Vía Tecnológica. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas noches. Vamos ahora a pasar a Ritmo Tecnológico Local, donde vamos a conocer un poco de lo que se estuvo viendo en la actividad de ciberseguridad realizada por ESET. El día de hoy estamos hablando de la protección de datos, el nuevo oro del siglo XXI. ¿Por qué lo nombramos el día de hoy así? Porque cada vez la información va adquiriendo más valor, y por lo tanto los ciberdelincuentes buscan alguna manera de adueñarse de ella. Año tras año, desde 2017 a lo que va del 2024, se tiene que el incremento de la información y el valor que tiene monetario es de
un 10% aproximadamente. Entonces, al día de hoy en el SET hemos visto algunos estudios que tenemos el modus operandi de los ciberdelincuentes, cómo es que muchas veces aprovechan de las malas prácticas, infraestructura que no está actualizada y por donde pueden llevarse la información los ciberdelincuentes. Aquí los gobiernos, también las empresas deben de colaborar y por lo tanto darles capacitaciones a los usuarios para identificar diferentes tipos de ataques y también estar prevenida ante cualquier ataque o ciberataque que vemos hoy en día. Estamos hoy en el evento de SET, un evento importante porque uno de los temas que está abordando es la protección de datos personales. Desde el Centro Nacional de Ciberseguridad hemos realizado esfuerzos importantes en torno a la madurez de nuestro marco jurídico. Tenemos la ley 172-13 sobre protección de datos personales, la cual ha sido revisada y está en este momento en proceso de ser remitida al Congreso. Pero asimismo tenemos otras piezas jurídicas importantes como la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, la 53-07, la cual ha sido revisada y armonizada, incluyendo cualquier comportamiento delictivo a la fecha no tipificada desde el año 2007 al 2024. Al margen también de tenerla armonizada con el Convenio de Budapest y el segundo protocolo de manejo de evidencias. Tenemos también la Ley de Gestión de Ciberseguridad, la cual nos va a apoyar en darle más institucionalidad al Centro Nacional de Ciberseguridad como organismo regulador y rector de la ciberseguridad a nivel país. Entendemos que este tipo de actividad es de vital importancia porque damos a conocer los esfuerzos que se realizan desde el Centro Nacional de Ciberseguridad a todos los sectores del sector privado, público, la academia que hoy se dan cita en esta actividad. Estos eventos que se realizan aquí en el país, que es la compañía SET, son muy buenas, ya que nos dan a informar cosas de la actualidad de lo que es la ciberseguridad. Y estos eventos representan más bien compañerismo entre nosotros mismos, porque nos da aporte en lo que es la ciberseguridad y cómo podemos tener una seguridad robusta. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Mucha información para nosotros, no solamente aprovecharla, sino para pensar un poco y reflexionar. Sobre todo en lo que tiene que ver con la precaución a la hora de utilizar cualquier recurso online y evitar caer víctimas de las muchas formas que tienen los hackers de engañarnos o de tratar de engañarnos. Con esto me despido, pero antes, continúen con la programación de BTV Canal 32 y recuerden que pueden seguirme en las redes sociales para cualquier pregunta o detalle adicional. Hasta la próxima.